Hola, bienvenidas y bienvenidos otro día más a mi canal Cultívate con Priscila. No olviden revisar la cajita de descripción para mucha más información. Espero estén listos para aprender sobre los biomas acuáticos. Y sin más demora, empezamos. En este video hablaremos acerca de los océanos, los estuarios, deltas y marismas, los biomas de agua dulce, las corrientes y ríos, lagos, lagunas, las zonas húmedas, ciénagas y pantanos. La penetración de la luz, la temperatura y los nutrientes son factores importantes abióticos en los biomas acuáticos. Los biomas acuáticos cubren 3/4 de la superficie de la Tierra. Comprenden varios ecosistemas de agua dulce, océanos y biomas que se encuentran entre el agua dulce y el agua salada. El bioma marino fue el primero en existir. Los océanos ocupan el 70% de la superficie terrestre y contienen una gran variedad de organismos. En sus aguas se pueden encontrar representantes de prácticamente todas las formas de vida. Los océanos juegan un importantísimo papel regulador del clima y de las concentraciones de CO2 y O2, lo que lógicamente repercute en la biosfera de forma muy importante. El bioma marino es el hogar de algas y fitoplancton, los cuales producen el 50% del oxígeno del que todos los seres vivos en el mundo dependemos. Existen 5 biomas oceánicos en el mundo: el océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Austral y el océano Ártico. También se ramifican en algunos mares principales, que incluyen el mar Mediterráneo, el mar del sur de China y el mar Caribe. Los seres que viven en el mar se han adaptado a condiciones físicas muy variadas: olas, mareas, corrientes, salinidad, temperatura, presión, iluminación, gases disueltos, etc. Y han desarrollado sistemas fisiológicos de sujeción, de flotación, entre otros, de lo más variados. Son 3 capas a reconocer en cualquier bioma oceánico. La capa superior es la zona eufótica, donde el agua es poco profunda y la luz es capaz de llegar desde la parte superior del agua a la parte inferior de la misma. En el medio está la capa disfótica y permite un poco de luz hacia el fondo del mismo. La capa más profunda del océano es la apótica. Es muy profunda y la luz no es capaz de alcanzar la parte inferior de la misma. Por lo tanto, el agua es oscura y turbia en esa zona. Las temperaturas del agua varían en función de la capa de la que se está hablando en el océano. Lo que también es muy interesante es que más de la mitad de las precipitaciones que se producen en el mundo se producen en este bioma. Sus cadenas tróficas empiezan con organismos fotosintéticos y terminan con grandes ballenas, peces, calamares gigantes, etc. También se incluyen los arrecifes de coral y los estuarios. Las formas de vida en el bioma oceánico varían según la cercanía a la costa. En la zona nerítica es la zona cercana a la costa, en las zonas en las que la profundidad es como mucho de 150 a 200 metros. Se llama zona litoral a la que se ve afectada por la oscilación de las mareas. La zona oceánica es la zona de aguas profundas. Entre los organismos fotosintéticos productores primarios hay algas macroscópicas que pueden alcanzar tamaños de varias decenas de metros, pero la mayor parte de la producción primaria la realizan algas microscópicas, fitoplancton, que viven en los metros más superficiales de la superficie de las aguas hasta donde entra la luz. El factor que limita la producción de fitoplancton en una zona oceánica suele ser el ion fosfato. Por eso, en aquellos lugares en los que corrientes marinas ascendentes suben sales de fósforo desde los sedimentos del fondo oceánico a la superficie, el fitoplancton prolifera y a partir de él, todo el resto de organismos de la cadena trófica se multiplican. El fitoplancton alimenta al zooplancton y los dos nutren a un amplio grupo de animales filtradores. Muchos animales tan distintos como las grandes ballenas
Los moluscos bivalvos como las almejas y mejillones y gran número de peces se alimentan de los organismos microscópicos que recogen filtrando grandes cantidades de agua. Los animales que se encuentran en el vértice de la cadena trófica, como tiburones, atunes, delfines, cachalotes, etc., se alimentan de los organismos más pequeños. Los residuos orgánicos de los animales que viven cerca de la superficie se hunden hacia los fondos oceánicos y allí son el origen de la cadena trófica que permite vivir a los organismos que ocupan esos lugares. Según las formas de vida de los organismos, se distinguen en el océano organismos pelágicos. Viven en las aguas libres, en las que los organismos que se encuentran viven sin relación con el fondo oceánico. Aquí encontramos los grandes cardúmenes de peces, ballenas, calamares, etc., que se desplazan por sus propios medios por el medio acuático. Organismos bentónicos. Viven en el fondo oceánico. Los organismos que viven en este ambiente están sujetos al fondo o se apoyan y descansan en él para su alimentación, su reproducción, defensa. Y entre ellos encontramos las algas, anélidos, moluscos, corales, estrellas, crustáceos, peces de fondo, etc. Organismos planctónicos. Este grupo de seres vive flotando en las aguas y aunque pueden realizar algunos desplazamientos por su cuenta, se mueven principalmente arrastrados por las corrientes. Entre ellos están algas microscópicas, fitoplancton, protozoos, pequeños crustáceos, huevos, larvas, medusas, etc. Los científicos han identificado y clasificado más de 1 millón de diferentes tipos de plantas y algas en los océanos. Estuarios, deltas y marismas. Se denominan estuarios a las masas de agua semiencerradas, desembocaduras de ríos, bahía costera, por ejemplo, en las que la salinidad es intermedia y variable y se deja notar fuertemente la influencia de las mareas. Se originan por la entrada de las aguas marinas durante la pleamar, reteniendo las aguas del río. Mientras, durante la bajamar, las aguas regresan al mar y océano. Esto contribuye a la limpieza del cauce, dejando zonas con marismas. Un delta es un tipo de accidente geográfico que se forma en la desembocadura de un río debido a los sedimentos fluviales que se depositan ahí. Los depósitos de los ríos grandes provocan la división de este en múltiples brazos que forman canales activos e inactivos. Son una forma de estuario y en ellos abundan las marismas. Las marismas son amplias extensiones de tierras bajas que sufren frecuentes inundaciones del agua del mar. Una marisma se define como un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. Una marisma es diferente de una ciénaga, que está dominada por árboles en vez de herbáceas. El agua de una marisma puede ser solo de mar, aunque normalmente es una mezcla de agua marina y dulce, denominada salobre. Las marismas suelen estar asociadas a estuarios y se basan comúnmente en suelos con fondos arenosos. Se forman en las planicies aluviales que rodean los estuarios y en torno a bancos de arena e islas. Los ecosistemas de marismas presentan las condiciones idóneas para que invertebrados, peces, moluscos, aves y mamíferos vivan, se alimenten y reproduzcan. Los animales fundamentales son las aves acuáticas. Como ya hemos dicho, en las marismas se produce un aporte de sedimentos, tanto de origen terrestre proveniente del río, como marino proveniente de las mareas. Este hecho proporciona así una importante riqueza en nutrientes orgánicos. Si a esto le sumamos una buena iluminación, nos encontramos en las condiciones idóneas para el desarrollo de multitud de organismos, tanto microscópicos como macroscópicos. Los estuarios, deltas y marismas están entre las zonas naturales más fértiles del mundo. En ellos encontramos una amplia variedad de formas de vida, desde plancton microscópico hasta grandes árboles como en los manglares tropicales.
Son características de estos organismos las adaptaciones para adaptarse al ciclo mareal. Tienen también una importante función en la biosfera como lugar en el que se depositan los huevos y tienen lugar las primeras etapas de la vida de muchos moluscos, crustáceos y peces. También son el lugar de descanso en el que los peces migradores como salmones y anguilas reposan en sus viajes entre el océano y los ríos. Biomas de agua dulce. En los biomas de agua dulce la profundidad del agua, así como la temperatura, determinará lo que vive allí. Si el agua se mueve o si está estancada, también es algo que se toma en consideración. Cuando se piensa en los biomas de agua dulce, estos no tienen por qué ser grandes cuerpos de agua. Estos incluyen lagos, ríos, arroyos, lagunas y humedales. A veces, los organismos que viven solo tienen una única célula. A menudo se basan en el agua para la alimentación y la supervivencia. Al ver áreas de musgo en aguas dulces, es un indicador de que hay organismos que viven en el agua y que se alimentan de musgo como un medio de sobrevivir en su bioma. Los biomas de agua dulce cubren 1/5 del planeta y son vitales para nuestra supervivencia. Más de la mitad del agua potable para los seres humanos y los animales proviene de este recurso. Algunos biomas de agua dulce permanecen inmóviles todo el tiempo. Encontraremos muchas especies de plantas en un bioma de agua dulce. Estas incluyen diferentes tipos de hierbas y juncos. A veces se encuentran algunos árboles, pero no son abundantes. Las cianobacterias o algas azules y verdes se encuentran en la mayoría de los biomas de agua dulce. Es importante señalar que el bioma de agua dulce tiene la segunda mayor diversidad de plantas y animales en el mundo. Existen un par de factores de riesgo que son amenazas muy graves a los biomas de agua dulce. La primera tiene que ver con la contaminación. Varias formas de radicales libres en el aire pueden hacer que sea difícil para los animales y las plantas crecer como deberían. La contaminación debida a los desechos y químicos humanos es también un problema en la mayoría de las áreas. El calentamiento global es también una preocupación, pues muchos biomas con niveles de agua pequeños podrían secarse por completo en el futuro próximo. Las corrientes y ríos son componentes esenciales del paisaje continental y en ellos el agua fluye. Su trabajo erosivo moldea el relieve, forma valles, corta cañones y deposita materiales en sus tramos bajos, originando amplias llanuras aluviales. Para la vida en el medio terrestre son esenciales. Llevan agua y nutrientes a plantas y animales y transportan a los organismos y a sus estructuras reproductoras. Son muy usados por el hombre para suministro de agua, deposición de residuos, producción pesquera, etc. Desde el punto de vista ecológico, es totalmente diferente el funcionamiento de los tramos alto, medio y bajo. En el curso alto del río, el agua lleva pocos nutrientes, pues no ha tenido tiempo de disolver o arrastrar minerales ni otras moléculas. El agua está bien oxigenada, pues es fría y está agitada. Debido a la fuerte corriente no se puede desarrollar el fitoplancton y hay poca fotosíntesis. El ecosistema es heterótrofo, más respiración que producción. Y los organismos obtienen la energía de los nutrientes que afluyen desde la cuenca, arrastrados por las aguas de lluvia. Esta es la zona del río apta para los salmónidos, como la trucha y el salmón, que necesitan aguas bien oxigenadas. También son frecuentes los cangrejos, tritones, desmán de los Pirineos, martín pescador, mirlo acuático, etc. En el curso medio, el lecho es más amplio y menos abrupto. Las corrientes tienen menos fuerza y crecen plantas que se sujetan al lecho del río. El río es más autótrofo. La diversidad de especies suele ser máxima. Es el lugar de los barbos, nutrias, ranas, etc. En el curso bajo, las corrientes son lentas y las aguas fangosas, y al haber menos luz se hace menos fotosíntesis, por lo que el río de nuevo es heterótrofo y hay poca variedad de especies en la mayoría de los niveles tróficos. Los peces más frecuentes son tencas, percas,
lucios, anguilas, etc. Lagos y lagunas. Son sistemas jóvenes a escala geológica. Las lagunas y la mayor parte de los lagos permanecen desde pocas semanas o meses, las estacionales, a varios cientos de años, las más duraderas. Con el paso del tiempo acaban llenándose de sedimentos y colmatándose. Como bioma, sus fronteras están bien delimitadas. Los lagos suelen dividirse en zonas conforme a la penetración de la luz y la distancia hasta la orilla. En un lago grande se distinguen las siguientes zonas. Zona litoral, con vegetación enraizada a lo largo de la orilla. Zona limnética, aguas abiertas con fitoplancton. Zona profunda, con organismos heterótrofos por falta de luz suficiente para hacer fotosíntesis. Según la abundancia de nutrientes, fosfatos y nitratos, en el lago se distinguen dos tipos. Eutróficos, con las aguas ricas en nutrientes, lo que facilita la proliferación de las algas. Cuando las algas mueren, son descompuestas por las bacterias en procesos aeróbicos que consumen el oxígeno. Al terminarse el oxígeno, muchos restos orgánicos quedan depositados en el fondo, sufriendo procesos anaeróbicos que desprenden hidrógeno de sulfuro, con malos olores y otros gases tóxicos, dando un aspecto nauseabundo a las aguas en los casos de eutrofización extrema. En estos lagos la luz penetra con dificultad en el agua y los seres vivos que se encuentran son los característicos de las aguas pobres en oxígeno, barbos, tencas, gusanos, etc. Oligotróficos. Sus aguas son pobres en nutrientes y por tanto las algas no proliferan excesivamente. Las aguas son claras y penetra la luz con facilidad. Hay oxígeno en abundancia y la flora y la fauna es típica de aguas bien oxigenadas. Truchas, larvas de libélulas, etc. Zonas húmedas, ciénagas y pantanos. Estas zonas son muy fértiles, con una gran productividad primaria e imprescindibles para la supervivencia de muchas especies. El único lugar en la Tierra donde no se encuentran humedales es en el Ártico. Las fluctuaciones de agua por mareas o fuertes lluvias y los incendios estacionales las hacen más fértiles porque liberan nutrientes solubles. Si no hay estas fluctuaciones, se van acumulando sedimentos y turba que facilitan la invasión por la vegetación terrestre y el humedal desaparece. Tienen también un especial interés porque mantienen a los acuíferos que hay en su cercanía y los van rellenando de agua. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. Suscríbete a Cultívate con Priscila si aún no lo haces. También dale a la manito de me gusta si te ayudó esta información y dale a la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente día. Adiós.